Señores, tenemos ya en cabina a Wandy Ramírez Valenzuela, analista político, economista, puedo decir. Mañana precisamente se celebra el Día del Economista, sí. Consultor y asesor internacional. Buenas tardes, Wandy. Bienvenido al Desahógate de República Dominicana. Buenas tardes, Grisel. Muchas gracias por tenerme. Saludos a los televidentes, Wonderful, Raúl, sí. Vianelo. Mucho gusto. Para todos Wandy, hemos analizado y hemos siempre estado mirando con relación a cómo va la economía del país, las desescaladas, que ya empezamos la segunda desescalada y el próximo miércoles, creo que 21, ya termina la tercera. ¿Cómo tú ves el panorama con relación a, bueno, al aumento salarial que se le hiciera a las empresas privadas? ¿Cómo tú ves el panorama con relación a los desempleos que hay, todo lo que está pasando a nivel nacional con todo lo que la pandemia ha traído, lamentablemente? Esto sí que es complejo. Ustedes estaban hablando de casos complejos ahorita. Esto sí que es complejo. La verdad que la economía es una cosa compleja. Es simple para el que lo entiende, pero es también compleja porque a veces los gobernantes, los dirigentes de buena fe quieren tomar medidas, pero buscando beneficiar segmentos, sectores, etcétera, pero a veces obtienen el efecto contrario. El economista Paul Krugman escribió un libro muy famoso que se llama A Government's Not a Company, algo así me parece, no, A Country is Not a Company, A Country is Not a Company. Y está la tendencia de los políticos que vienen del sector privado a gestionar un país como si fuese una empresa. Y no son las mismas cosas. Mire, hay muchas cosas en esa decisión. Lo primero es que ese aumento se lo va a comer la misma inflación. Va a generar más inflación a la vez. Yo no sé si ustedes escucharon que una persona que controla un segmento de la economía, prácticamente, senador de la República, guagüero, como le dicen popularmente, aquí, pues, en el patio, él decía, bueno, pues nosotros vamos a hacer un aumento salarial porque ya aumentaron que después reculó a la gente, claro, porque fue un desliz, digamos así. Y entonces así, o sea, se arma una espiral inflacionaria inmediatamente. Pero eso no es lo más grave de todo. Lo más grave de todo es que con esa decisión lo que se está haciendo es aumentar el costo de producir. El costo de producir un bien, el costo de producir un servicio para esos segmentos empresariales, pequeño, mediano, gran empresa. La nómina de una empresa puede llegar a ser el 30% del costo, la estructura de costo de una operación puede llegar a ser el 30%. Entonces, si tú le aumentas el 60% a un segmento importante, que es el más importante, mediana empresa, 6 por 3, 18, tú estás aumentando un 18% aproximadamente a esa estructura de costo. Entonces, ¿quién va a pagar eso? ¿Lo va a pagar el empresario? No, se lo va a transferir al producto. Entonces, va a aumentar precios. O sea que la canasta familiar entonces, va a aumentar más. Por supuesto. Tendrá un efecto en los consumidores. Exacto. Entonces, ¿de qué sirve hacer un aumento salarial? Es una especie de engaño, digamos. Y no es que se quiera engañar, sino que a veces obviamos cómo funciona esto de la rueda de la economía. Y que, por ejemplo, usted es un asesor supongamos que usted esté del lado de los empresarios, vamos a poner que usted esté en aquel lado y usted tiene que asesorarlo. Los empresarios tienen la disyuntiva de que, ¿qué hago con esta reclasificación? Cancelo gente, aumento horas, aumento el producto. Yo te menciono a uno que aumenta el producto. Entonces, ¿qué puede hacer un empresario para lidiar con esta situación? Mire, esta situación se parece mucho a una situación que, estando en una multinacional, me tocó lidiar, y fue la crisis del 2002-2004, todos recordarán.
Y gracias a los consejos que le dimos a nuestros clientes en ese entonces, pues lograron capitalizar la crisis y muchos se hicieron más ricos. Ellos están ahí, saben quiénes son, me lo agradecen eternamente. Pero, o sea, puede haber oportunidad, pero no es ese el asunto. Mire qué es lo que pasa, porque aquí la responsabilidad principal es del gobierno. Yo escribí el 10 de agosto del año pasado un artículo que titulamos Un gobierno de consenso nacional. Y ahí dábamos algunos tips sobre cómo gestionar el proceso en el que ya estábamos, que era una crisis pandémica que afectaba obviamente la economía en sentido general, y que dependiendo de las acciones que tomara el gobierno, podía acrecentar esa crisis, empeorar la situación o ayudar a mejorarla. Yo empiezo el artículo diciendo que lo que había que hacer en ese momento era empezar un gran plan Marshall al estilo dominicano, customizado, digamos. O sea, ¿cómo se dice? Customizado, o sea, arreglado, ajustado a la República Dominicana. No se prestó atención, pero más aún, yo decía en ese artículo que había que hacer lo que están haciendo algunos países desarrollados. ¿Qué estaban haciendo algunos países desarrollados? Lo primero que hicieron fue, como estaban cerrados los países, o sea, se estaban cerrando porque las personas no podían circular, por lo tanto los negocios estaban cerrados también. Pero ¿qué pasa con los compromisos financieros de esas operaciones? Seguían corriendo. Claro. Entonces, ¿qué hicieron algunos países? Suspendieron la deuda privada de los principales sectores económicos, suspendido hasta que pase la pandemia. ¿Y qué se hace con los intereses? Porque los intereses son en función del tiempo. El tiempo sigue corriendo. Bien, el 50% de esos intereses lo cubría el Estado. Y el otro 50% de esos intereses lo cubría el empresario o el mediano empresario o el independiente, teniendo la posibilidad de prorratear esos intereses a cuando terminara la pandemia. Es decir, si tú debías 100 pesos y la tasa de interés es 10% anual, significa que, digamos, 1% significa que tú debías pagar 101 pesos. El 50 centavos de eso lo pagaba el gobierno y tú ibas a pagar 50 centavos más. Es decir, tú tenías una deuda de 100 pesos con 50 centavos que ibas a empezar a pagar cuando terminara la crisis pandémica. Nadie puso atención, nadie hizo nada. ¿Y qué pasó? Que recientemente hemos visto que los bancos declaran un aumento en sus activos por el orden del 20% aproximadamente. O sea, 20% crecen en activos los bancos mientras la economía está crashada. ¿Y cómo es eso? Simple. Las personas tuvieron que entregar sus bienes, claro, digamos, los que tenían colateralizado, y ellos también empezaron a ejecutar. Eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, se nos va a armar una crisis de deuda privada. No se arma, no que está. Exacto, y eso va a explotar en algún momento y se suma a lo difícil de la situación que tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Conectando con el punto anterior. Que no cuidamos a esos empresarios. Y ahora le decimos, no, pero vamos a aumentarte el costo de producir también. O sea, es la fórmula perfecta para un desastre económico. Y salir de esta va a estar bien difícil. Y sabemos que la economía es el motor principal de la política.
Sí, mira, O sea, Wandy, la economía determina la política. Entonces, Claro. este gobierno se la está jugando. mira una cosa. Yo no sé si es que ponderan poco las cosas, escuchan poco, no sé. Yo lo escribí de muy buena fe. ¿Por qué? Porque vi que en ese interregno de un gobierno que salía y un gobierno que entraba, nadie estaba viendo nada. Todo el mundo estaba muy contento en, voy a ser ministro, voy a ser director, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y el otro estaba asustado en que se tenía que ir. Pero el deudor la estaba padeciendo y estaba muy asustado. Y son señales que se mandaron a los mercados muy negativas y muy equivocadas. No sé si respondí Sí. su pregunta y puse, digamos, las cosas un poco en contexto. Y esta lucha que tiene, por ejemplo, un legislador como Botello, que está reclamando el 30% de las AFP para mitigar la deuda, y a partir de que hemos visto experiencia en Perú, yo estoy mirando, y en Chile, que están entregando esos recursos, ¿esto qué impactaría en la economía si se entregase? Gracias el por la 30%? pregunta, Raúl. Yo trato ese tema en mi artículo también. Lo voy a buscar desde que salgamos de aquí. Mire, y yo decía más o menos, palabras más, palabras menos, que no estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque también eso genera inflación. O sea, cuando tú inyectas una masa económica tan importante a la economía, lo que hace es que los precios se disparan. O las personas que reciben, que se benefician de ese flujo importante de dinero, de esa masa económica, lo dolarizan. ¿Qué pasa si el dólar se nos pone al 100 por 1? Por esa acción del 30%. Estoy diciendo lo que significa tomar una masa económica de ese tamaño, el 30% de lo que hay, e inyectarlo a la economía así de sopetón. Tiene que ver una otra manera. Pues sí, bueno, ok, te voy a dar el 30%, pero te lo voy a prorratear en no sé cuánto tiempo. Por ejemplo, o sea, pensando así en voz alta, no puedes inyectar esa masa económica de sopetón, como se dice. Es un error. Usted citó, Wandy, un caso ¿Se entiende? de No, pero muy claro. prorrogar deudas, y en la semana nosotros vimos una inversión que hizo el gobierno para que en algunas primeras planas a principio de semana saliera sobre la reducción de un 3.4% al cierre de mayo de la deuda. He escuchado algunos comentarios de economistas y personas con autoridad como Magín, que se refirió y en esos términos lo trató como una prórroga, indicando que en 7 años nosotros estaríamos pagando más, que lo que se da es una suspensión durante pandemia de la deuda. ¿Qué opinión a usted le merece esa situación en particular? Sobre el tema de la deuda yo había escrito precedentemente. ¿En qué lugares usted escribe sus artículos? Yo empecé publicando en Acento, Z101. Ahora estoy mandando más al momento.net y al Pregonero y así. Wandy, tú A la sabes mayoría que les pongo. Sí. bueno, mira, ya tenemos Hay una pregunta, no sé si da tiempo. Pero tenemos a Yomar el Polanco Sí. ya en el Zoom. Lo que pasa es que hoy ha habido un Ok. problema con el asunto